Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos. Buen domingo, campeón. Campeón mundial, ¿cómo estás? ¿Cómo andan campeones y campeonas Allá del también, mundo? campeones del fútbol, Sí. del reciclaje, ¿por qué no? Del compostaje. Ahí va. Bueno, la gente que nos mira probablemente lo sea. Y probablemente quiera hacer que el resto de las personas sean campeones y campeonas del mundo en estas temáticas, ¿no es cierto? Exactamente, porque todos queremos ser campeones del mundo. Sí, también, bueno, dicho es sea de verdad, por paso. supuesto. Bueno, un programón en el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, como bien Así sabemos. es. Como todos los domingos. Como todos los domingos, ahora a las 11 de la mañana. Ahora las 11. Buen horario. ¿Ya se puede cambiar por ahí el mate por una picadita? Mate por pica. ¿Por qué no las dos? Mate y Picadita con mate. Me gusta también. ¿Te gusta? Sí. Me gustó. Me gustó. Bueno, te bueno. cuento un poquito qué es lo que tenemos para hoy. Dale. A raíz de una noticia que seguramente pudieron ver, que se formó una nube tóxica en el acceso este a causa del derrame de sustancias relacionadas a los agrotóxicos, vamos a hablar justamente un poco de este tema, de derrames de sustancias peligrosas, la problemática que genera eso, que es realmente muy grave. Y paralelamente vamos a hacer una entrevista con el director nacional de sustancias y residuos peligrosos para justamente hablar de legislación, transporte, ley de residuos peligrosos y muchas cosas más. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Bien? Residuos peligrosos, qué complicado, ¿no? Es un tema. Está Es un tema. difícil. Es un tema. Y ahí vamos a diseccionar un poco qué es un residuo peligroso, sustancias. Sustancias peligrosas en los residuos, ¿no? Yo no, ahí no me meto. Bueno. Ahí no me meto, ahí no, Bueno, no me meto. Deja que me meto yo después. Sí, todo tuyo, todo tuyo. Yo no nado en esos residuos. Bueno, mejor que no lo hagas igual. Mejor que no lo hagas. Bueno, yo estuve visitando el vivero del Ecoparque. Donde nos encontramos Donde en nos este encontramos preciso momento. actualmente. Tiene 14.000 ejemplares de plantas nativas. Un montón. Y vamos a estar hablando un poco sobre la creación, cuáles son las funciones, qué se hacen con estos ejemplares, un poquito de todo eso. Me gusta. Y, por supuesto, como todos los programas, tenemos un informe especial. Sí. No sé si sabés, pero los países miembros de Naciones Unidas se reúnen todos los años en las famosas COP. Las famosas Las COP. COP, que son las Conference of the Parties, es decir, la conferencia de las partes. Estás bilingüe, Donde, me gusta. Sí, siempre que puedo ahí te meto Está muy bien. un cachito. Los países miembros que firmaron acuerdos climáticos se reúnen todos los años en estas conferencias para evaluar y dar a conocer un poco cómo fueron estos progresos, cómo fueron estos objetivos ambientales que se fueron proponiendo. Exactamente. Bien, sabemos que atienden a estas conferencias expertos científicos y en tecnologías. Sí, líderes políticos, empresarios, grupos Así de es. poder. Pero lo llamativo de esto es que en los últimos años han podido ir ocupando diferentes sillas grupos ambientalistas o referentes ecologistas, como por ejemplo lo hizo Greta Thunberg. Así es. En la famosa COP24 en Polonia en 2018, donde dio un discurso histórico que a día de hoy recordamos. Sí. Una niña era en ese entonces. Una niña, 15 años tenía, y a partir de esa COP, de las que vinieron después, empezó a acusarlos de greenwashing, con lo cual no volvió, pero ese me parece que es otro tema que... Greta contra el mundo. Contra el mundo y Greta nosotros contra con el Greta. mundo. Sí, pero por supuesto. Por supuesto. Bueno, si quieren conocer cómo es que nacieron estas famosas conferencias, si alguna vez se hicieron en Argentina, cuáles fueron las cumbres más importantes donde se firmaron los tratados más importantes para el ambiente, bueno, todo esto a continuación en el informe del día. Cuanto más grave es la crisis ambiental, más consensos globales necesitamos para hacerle frente. Todos los años, en las conferencias sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas, se debate el futuro del planeta. Se las conoce como COP, el acrónimo en inglés de Conferencia de las Partes, que son los 196 países y la Unión Europea, todos firmantes de la Convención Marco. Líderes políticos, científicos, ecologistas, industriales, sectores productivos y financieros exponen, discuten, comparten datos y llevan sus propuestas. En las COP se ponen en juego los intereses contrapuestos de todos. Pero, ¿qué resultados han tenido estas negociaciones en el camino hacia los acuerdos que frenen el impacto de la crisis climática? Repasemos sus éxitos y fracasos.
Arranquemos con el primer logro. En 1997, durante la COP3 de Japón, se firmó el Protocolo de Kioto, el tratado internacional por el que los países más desarrollados se comprometieron a reducir las emisiones de los gases responsables del calentamiento global. En 2009, durante la COP15 de Copenhague, se esperaba que China, Estados Unidos y otros países industrializados firmaran el pacto vinculante de la reducción de emisiones. Pese a las esperanzas, todo terminó en una gran decepción. 2015 fue un año decisivo. Durante la COP21 se suscribe el Acuerdo de París, que amplía los consensos de Kioto y exige a los países no subir la temperatura de la Tierra más de 1.5 grados para fin de siglo. Ya se realizaron 27 conferencias del clima. La ciudad de Buenos Aires fue sede en 2 oportunidades. La última cumbre fue a fines del 2022 en Egipto. África fue el escenario de un acuerdo que lleva décadas de debates: otorgar una compensación financiera a los países que menos contaminan y que son los más vulnerables al cambio climático. Este año la cumbre se realizará en Dubái, Emiratos Árabes, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Con vaivenes en sus balances, críticas y acusaciones por parte de referentes y grupos ambientalistas, las COP siguen siendo el instrumento más importante para la gobernanza climática global en tiempos de emergencia ambiental. El 22 de febrero de este año 2023, a la altura del peaje Ituzaingó, en la autopista Acceso Este, un camión derramó una sustancia tóxica que generó una nube de humo que provocó múltiples consecuencias como fuego en la autopista, tener que cortar la misma, evacuar una escuela, múltiples vecinos teniendo que acudir al barbijo aquejados por las náuseas, el dolor de ojos y garganta y descomposiciones. Hoy, por supuesto, vamos a profundizar en esta noticia y en otras más, obviamente, en este informe que va a estar acompañado de una entrevista más tarde para hablar de legislación, transporte, protocolos y consecuencias de derrame de sustancias peligrosas. En el caso de Ituzaingó, lo que se derramó del camión aparentemente por un problema con la refrigeración fue un herbicida sistémico no residual con toxicidad 3 llamado cletodim al 94%. Si bien la historia no pasó a mayores más allá de las consecuencias mencionadas, que ya de por sí son gravísimas, me parece que es una buena excusa para abordar esta problemática, y para hacer esto justamente conviene, vale la pena, explicar de qué hablamos cuando hablamos de sustancias peligrosas. En primer lugar, sustancias peligrosas y residuos peligrosos. Residuos peligrosos como efluentes de alguna industria, productos fitosanitarios como plaguicidas o herbicidas, o los más famosos, los residuos patogénicos. Son residuos que pasan a ser peligrosos, como transmitir una enfermedad o lastimarte, a partir de su descarte, y es por eso que requieren una recolección y un tratamiento determinado y específico. Las sustancias peligrosas, en cambio, son peligrosas de por sí. Si bien es innegable que muchos de estos productos han mejorado sustancialmente la calidad de vida de la población, también pueden presentar efectos adversos para la salud y el ambiente. El grado de peligrosidad varía de acuerdo a la estructura y composición química del producto, y el riesgo que efectivamente puedan provocar depende de diversos factores como cantidades, tipos de aplicación y posibles vías de exposición. Hablamos de metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, los agrotóxicos, los productos domisanitarios como los productos de limpieza, higiene personal, perfumes, los aditivos en los plásticos, y si hablamos de transporte, líquidos inflamables, gases, materiales corrosivos, materiales radioactivos o incluso nucleares, entre otros.
Lo interesante de esto, cerrando con el caso Ituzaingó y complejizando un poco su entender, es que en este caso se trata de un herbicida, por lo tanto, no de una sustancia peligrosa que estaba siendo transportada, sino de una sustancia que al derramarse pasa a ser una sustancia peligrosa. Pero igual no te preocupes, que esto lo vamos a abordar mejor en la entrevista. Me parece que lo importante es reducir el margen de error al mínimo para hablar más sobre legislación, protocolos y transporte y no tanto en consecuencias. También en febrero, pero en este caso el 3, en la localidad de East Palestine, Ohio, Estados Unidos, un tren se descarriló en este pequeñito pueblo de 5.000 habitantes y sus vagones, que transportaban materiales volátiles y tóxicos, explotaron por los aires, generando una vez más una nube tóxica densa y gris, que en este caso fue algo estremecedor. Aparentemente el tren venía con un problema mecánico en sus ejes, de hecho se puede ver un video captando chispas antes del vuelque. En un tren de 100 vagones, gigante el tren, de esos 100 vagones, 20 transportaban materiales peligrosos, entre los que estaba el cloruro de vinilo. Según el Departamento de Salud de Ohio, aspirar altos niveles de cloruro de vinilo puede ocasionar la pérdida de conocimiento o incluso la muerte si la persona no se encuentra en un lugar ventilado. Este material es un químico artificial que se usa para la fabricación del PVC, un tipo de plástico que se usa en caños, en placas aislantes, en suelos o también en las tarjetas de crédito. Si bien hubo accionar estatal por parte de la Agencia de Protección Ambiental, quien asegura haber contenido a todos los agentes contaminantes, se abrieron clínicas y todo pareciera estar medianamente controlado, el punto que yo quiero destacar con esta noticia terriblemente grave es que puedo apostar a que la gran mayoría de ustedes no tenían ni idea de que había ocurrido esto, a pesar de que fue hace muy poquito y a pesar de que fue en el país más importante del mundo, del que se sabe todo o del que se sabe solo lo que ellos quieren que sepamos. Así que, además de lo ambiental, hay que hablar de un cierto blindaje mediático, de una noticia que no querían que se sepa. En el mundo de las redes hay 3 o 4 videos apenas y yo me enteré de milagro. Y si esto ocurría en Haití, si esto ocurría en China, si esto ocurría en Rusia o mismo en el acceso este, donde no pasó a mayores, estaríamos todos indignados. Pero como ocurrió ahí, como se dice en el barrio, ni noticia. Vieron que se dice, con razón, que el avión es el transporte más seguro del mundo, pero cuenta con la contradicción de que cuando ocurre un accidente es fatal y tremendo. Si se me permite una comparación vulgar, acá yo siento que hay algo de esto, porque es un tema en el que está todo controlado y legislado, pero que efectivamente cuando ocurre un accidente es fatal y tremendo. Tanto los accidentes aéreos como los accidentes de derrames de sustancias no son un problema en sí mismo, no son comunes ni frecuentes, pero cuando ocurren, efectivamente, se para el mundo. Como dije antes, trabajar en pos de reducir ese margen de error para dejar de hablar consecuencias y no mucho más. Quédense, que en un ratito seguimos hablando de esto. Oscar Taborda es abogado, especialista en Derecho Ambiental. Se desempeña como Director Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es docente universitario de las asignaturas Residuos y Seguridad y Gestión Ambiental. Estamos acá en el Ecoparque. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por acercarte. Gracias por invitar. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué preocupación debemos tener cuando leemos en las noticias un titular del tipo nube tóxica en acceso este, agrotóxicos y derrames? ¿Qué le pasa a alguien cuando lee eso? ¿Qué le debe pasar? Claro. A ver, cuando uno se encuentra con ese tipo de noticias, efectivamente toma conciencia de que nuestra vida en sociedad está rodeada de un montón de cosas que elegimos no ver. Entonces, todos sabemos que hay productos químicos o sustancias que van trasladándose de un lado al otro del país, todos lo sabemos.
Ahora, recién tomamos conciencia de la peligrosidad de eso Cuando hay un accidente. cuando hay un accidente y imagínate los llamados que yo tuve de vecinos. Yo viví en San Antonio de Padua, por lo tanto, de vecinos, ex vecinos y amigos del oeste, ¿no? Uy, ¿qué hacemos ahora? Bueno, efectivamente es una preocupación que tiene, yo creo que todo lo que es el ámbito académico y el ámbito político ambiental, el de minimizar las situaciones de riesgo. Entonces, para eso, cuando vos trabajás con residuos peligrosos, por ejemplo, los transportistas tienen determinadas obligaciones. Pero ¿qué pasó acá? Acá no se trabajaba con residuos peligrosos. Esto era una sustancia que había sido comprada, una sustancia que es legal, que había sido comprada, había sido traída al país legalmente, un portacontenedor está trasladando esa sustancia hasta el lugar de destino y ahí es donde tiene el accidente. O sea, no se trataba de un residuo peligroso hasta que esa sustancia fue volcada en el piso. O sea, a partir del accidente pasa a ser un residuo. Ahí estamos, porque hasta ese momento era una sustancia. Nosotros siempre hablamos de las sustancias o los productos químicos en todo su ciclo de vida. Arranca como sustancia y en algunos casos se formula como producto y una vez que se utiliza el resto queda como residuo. En este caso, esa sustancia lo que terminó pasando fue que por un accidente se convirtió en un residuo peligroso. Ese residuo peligroso que cayó al pavimento y fueron, junto con el ex OPDS, que ahora es el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y en contacto directo con nosotros, con el Ministerio de Ambiente de Nación, lo que se hizo fue, actuó rápidamente ese equipo y hubo un grupo de personas, una empresa que se dedica a eso, que lo que hizo fue poner las mantas absorbentes para que eso no se siga derramando. Pero la pregunta no fue esa, la pregunta fue ¿qué tiene que sentir uno? Miedo tiene que sentir. ¿Son comunes los derrames en el transporte de residuos peligrosos? No, la verdad que no, porque primero que se trata de una industria regulada, muy regulada, porque pensá que un transporte de residuos peligrosos que hace interjurisdicción, o sea que va de provincia A a provincia B, ese señor, ese transportista tiene que estar inscripto en la provincia A y ahí lo controlan. En la provincia B, ahí lo controlan, y en la nación, y ahí lo controlamos. Entonces, en realidad es una actividad, el transporte de residuos peligrosos, que está muy controlada. O sea, insisto, no solo por los ministerios de ambiente, porque esto es transporte. Entonces también está controlada por la CNRT. Lo que ocurre es que cuando pasa, se nota mucho, porque no pasa todos los días. Si pasara todos los días no lo notarían. ¿Todos los residuos son iguales o tienen distinto comportamiento? Te pregunto esto para saber si en nuestro país contamos la tecnología para tratar y transportar todos estos tipos de residuos o tenemos que exportar algunos, por ejemplo. No, eso es una pregunta extraordinaria. Mirá, no todos los residuos son lo mismo y fundamentalmente en nuestro país eso se separa normativamente. Entonces vos tenés residuos que son sólidos urbanos, tenés residuos que son residuos peligrosos, estoy hablando de lo que, como se llaman las leyes, ¿no? Residuos peligrosos, tenés residuos nucleares. Bueno, en Argentina, para lo que son residuos peligrosos, tenemos, afortunadamente, la capacidad de tratamiento de una gran mayoría de ellos. Hay algunos que por su nivel de concentración o por el tipo de residuo que es, no se pueden tratar acá. Fundamentalmente, a ver, ¿te acordás la ley 25670, la de los PCB, que eran los aceites de transformadores? Yo digo son los aceites de transformadores. Cuando vos tenés una concentración más allá de las 5.000 partes por millón, no pueden ser tratados acá. Hasta 5.000 partes por millón, que son muchos, son y fueron tratados acá en Argentina. Pero cuando la concentración es mayor, Argentina no tiene capacidad técnica para tratarlo. Y no tiene capacidad técnica por dos cosas. Primero, porque la gran mayoría de los PCB que había en Argentina fueron tratados ya, por lo tanto nadie va a hacer una inversión para tratar poco, una inversión carísima.
Y lo segundo, como Argentina tiene prohibición de ingreso de residuos peligrosos para tratar acá, no es rentable para una empresa X, la que sea. Pensemos en una empresa argentina, si querés, pero también una empresa extranjera que quiera invertir en tecnología para tratar residuos peligrosos que solo trataría los locales. Entonces, esas son las dos cuestiones. ¿Qué se hace? Se exporta. Hoy se están exportando. Otra situación son por ejemplo, pesticidas vencidos. Los pesticidas vencidos tienen una característica de la incineración tiene que estar absolutamente controlada y tiene que requiere una tecnología y una capacidad de horno que no tenemos en el país. Entonces no autorizamos nosotros ni los registros locales, incineración de pesticidas vencidos. ¿Qué se hace? Se los exporta también. ¿Es una pena? Sí, es una pena, porque salen divisas del país, pero con toda honestidad es preferible eso a que sean tratados mal acá. Está muy interesante la charla, así que si te parece hacemos una breve pausa y volvemos después. Fantástico, dale. Seguimos con más Ambiente y Medio. Estamos acá en esta segunda parte. Oscar, se lanzó una nueva diplomatura de residuos peligrosos de salud y RAE, que es un tema que también abordamos mucho en este programa. ¿A quiénes está dirigido y por qué crees que es tan importante profesionalizar y capacitar esta área? Mira, haciendo un análisis de la oferta académica respecto de los residuos peligrosos, nos dimos cuenta que había solo una diplomatura que se ofreció años anteriores en la Universidad Tecnológica de Villa María, Regional Villa María, y era sobre residuos peligrosos. Y después vos ves oferta académica toda sobre gestión de residuos sólidos urbanos, que está muy bien, porque en realidad en cuanto a nivel de generación y a cantidad de generadores es mucho mayor. Pero ¿qué pasa con los residuos peligrosos? Los residuos estos que vos decías, los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, computadoras viejas, celulares, las famosas pilas. Pilas, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasa también con los residuos de establecimientos de salud? A mí me tocó, trabajando en el ministerio, la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta en qué posición estaba Argentina respecto del tratamiento de los residuos patogénicos, que está muy bien. Está muy bien. Ustedes saben que por una disposición legal de la Ciudad de Buenos Aires, todos los residuos patogénicos que se generan en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ser tratados fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Y son tratados fuera de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso qué implica? Que tienen que venir a inscribirse en el Registro Nacional. Bien, todo eso que nosotros pudimos ver en estos meses y en estos años, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, la nueva universidad que está acá en San Isidro, toma la decisión de realizar una nueva diplomatura. Y por mis antecedentes académicos, que van más allá del cargo que tengo ahora, me convocaron para ser el director. Entonces ahí, con un equipo de profesionales, armamos esa diplomatura y la lanzamos ahora. Arranca el 18 de marzo. Estamos bastante contentos con eso porque está dirigido a todo el público que quiera trabajar sobre estos temas, porque hay también una carencia en las empresas de gente que ya llegue con conocimiento. Por supuesto que las empresas del sector contratan gente y la capacitan, pero sería económicamente más viable para esas empresas contratar gente que ya tenga conocimientos de los temas. Y aprovechando tu vocación docente, ¿crees que el camino está en la educación o sentís que pasa más por multas o por cuestiones punitivas o las dos? No, a mí me parece que hay dos caminos
que tienen que transitarse simultáneamente. Creo que vos tenés un montón de cosas que la gente no hace porque no la conoce, porque no sabe. Te pongo ejemplos concretos de residuos peligrosos. El día del apagón, el día que se quemó la línea que salía de Atucha, a mí me quedó el auto, andá a saber dónde, entonces yo me fui en un taxi, ¿no? Me fui a mi casa. Y el taxista, ¿qué me dijo? Tengo una botella así, llena de pilas, en mi casa, y no sé qué hacer. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué la tenés? O sea, ¿por qué decidiste que eso era bueno? Y me dice, bueno, porque decían eso. ¿Quién? Y no me sabía decir quién, ¿viste? Entonces le digo, ¿y qué tiene la pila? ¿Qué componente tiene la pila? No me sabía decir. Entonces esas situaciones que parecen hechas desde la buena fe, no parecen, son hechas desde la buena fe, y de hacer un bien, a veces terminan complicando la situación, porque ese señor tiene una bomba chiquitita en su casa, una bomba química chiquita en su casa. A ver, lo mejor es que compres una pila recargable que sale lo mismo que una buena pila de las que tirás. Pero si no vas a comprar esa, lo mejor es que cada vez que se te acaba una pila la tires en una bolsa. ¿Por qué? Porque en la dilución vos, en el tamaño, por ejemplo, uno debe tirar pilas, no sé, 2 por mes, ponele con toda la furia. Bueno, en el mes sacás 30 bolsas de residuos. O sea, vos estás tirando 2 pilas, vamos a hacerlo a 15 días, una pila, el tamaño de una pila, en 15 bolsas llenas de otra cosa. Entonces, en la dilución no hay un problema mayor. En cambio, si vos lo que vas a tirar es un bidón de 5 litros de agua, pero lleno de pilas que no sabés lo que tienen, y lo tirás todo junto, eso es un problema. Entonces, ahí tenés una situación que se hace desde el desconocimiento y se hace con la buena fe. Sí, sí. Y después tenés otras cosas que se hacen desde la maldad. Entonces, eso me parece que requiere ya otro nivel de acción, porque ahí ya no hay desconocimiento, ahí hay maldad. Y bueno, yo creo que vos tenés varias maneras de conformar o de modificar conductas. Una es la educación, claramente, y la otra es el sistema punitivista, que no necesariamente tiene que ser algo matador, Sí, pero, sí, tremendo. pero tiene que existir. Oscar, te hago la última para ir cerrando. Dale. Día a día estamos en contacto con un montón de sustancias peligrosas, como por ejemplo herbicidas para las plantas, o mismo el mercurio, que recuerdo que estaba en los termómetros, si no me equivoco. Sí. ¿Con qué otras sustancias peligrosas estamos en contacto a diario y cómo deberíamos prevenirlas o ayudar para que no nos afecten? Bien, mira, lo primero que se me ocurre decir es que nos quedemos tranquilos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque hace un ratito yo te hablaba de la ley 24051 y el artículo 2 que define qué son los residuos peligrosos. Pero también define cuáles son las exclusiones. Y entre las exclusiones lo que dice es que aquellos residuos que tengan este tipo de características, pero son generados en los hogares, no tienen la obligatoriedad, el hogar, de mandarlos a tratar a un operador de residuos peligrosos. ¿Por qué digo esto? Porque todos generamos residuos de todo tipo, entre los cuales también generamos todos residuos peligrosos. No sé, te sale sangre de la nariz, te pones un algodón, cuando lo tirás tiene sangre. Eso, en teoría, si te lo sacan en un sanatorio, va a residuos patogénicos. Te lo sacás en tu casa, va a la bolsa común. Bien, ¿a qué nos enfrentamos todos los días? Bueno, el alcohol, últimamente se usó mucho con el tema de la pandemia, la lavandina, que se usó mucho, lo que se conoce como los productos domi-sanitarios, ¿sí? Todos aquellos productos de limpieza. Por ejemplo, me acuerdo de una marca, me acuerdo de 2 palabras que vos ni las habrás escuchado, se llama Fluido Manchester. Bueno, No tengo ni ¿viste? idea de qué estás hablando. Bueno, no sé, antes también se usaba algo que se llamaba acaroína, cosas, bueno, hay muchos productos que vos tenés en tu casa y que generan, y que son, en teoría, tienen esos componentes peligrosos. Ahora, todos, salvo que uno lo compre clandestinamente, todos tienen una etiqueta que te dice cómo actuar en caso de intoxicación. Entonces, recomendación, nadie va a dejar de usar lavandina, por supuesto, y no es lo que uno está diciendo, pero sí hay que ser muy cuidadoso con el uso
y también leer las etiquetas, porque las etiquetas te dicen qué hacer en caso de intoxicación. Y fundamentalmente también no poner esos productos al alcance, parece de perogrullo esta verdad, pero No, es muy importante, al alcance de los chicos o al alcance de personas que no están en su capacidad. Pienso, ¿sabes en qué? En personas grandes que tienen Alzheimer, por ejemplo, o personas grandes que no están en su plena capacidad. Y entonces tampoco, porque a veces enfocamos en los chicos y también puede pasar eso. Entonces, capaz que tener prevención en eso. La vida en sociedad nos lleva a tener que convivir con esas cosas. Lo ideal es que nosotros hagamos todo lo posible por reducir el nivel de riesgo. Me parece perfecto. Me parece un gran mensaje para dejar acá. Oscar, muchísimas gracias por acercarte y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Bioferia es el ya clásico encuentro entre sustentabilidad y consumo responsable que conecta a la comunidad con emprendimientos locales, organizaciones y empresas. Este año, gracias al apoyo del Parque Eólico Arauco, EXO y Contigo de RCU Ambiental, vamos a estar con nuestro escuadrón verde de Fundación Ambiente y Medio. Se viene entonces una nueva edición de Bioferia Buenos Aires el 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Hipódromo de Palermo y por supuesto te esperamos. Me encuentro en el Ecoparque, pero para serles más preciso, me encuentro en el Sendero de Flora del Ecoparque, un sendero que busca concientizar a todos y a todas acerca de la importancia de las plantas nativas. Primero que nada, hay que aclarar que las plantas nativas constituyen la base de cualquier ecosistema. Son las que ayudan a formar las principales redes entre flora y fauna, entre insectos, entre aves y entre cualquier otra especie que habite ese ecosistema. También son las que le dan identidad. Por una parte, una identidad aromática, ¿por qué no? No todas las plantas huelen igual. Y también una muy importante que es la identidad visual de aquellos ecosistemas. Entre las plantas nativas, conjunto con la fauna, terminan de constituir eso que denominamos paisaje. Acá en el Paseo de Flora del Ecoparque se germina, se planta, se hacen crecer y se reproducen distintas especies de plantas, con varios objetivos distintos. Uno de ellos es poder reproducir, mejor dicho, poder ejemplificar distintos ambientes de acuerdo a las especies de animales que se encuentran acá en el ecoparque. Entonces es proveer de las plantas correspondientes para cada animal, para cada sector. También se busca educar, ya que las visitas pueden ingresar y hacer un paseo educativo por este Paseo de Flora. Y para profundizar más en este Paseo de Flora, estuvimos hablando con Agustina, una de las personas que se encargan de llevar adelante todas las tareas que constituyen este lugar. El Paseo de Flora es un proyecto del ecoparque que es un paseo educativo y un paseo donde se cultivan y se crían plantas nativas de la región de Buenos Aires, lo que es el pastizal, el espinal y la selva en galería. Las áreas que podemos encontrar en el Paseo de Flora son el sombráculo, el sector de sol y el sector del invernáculo.
Y dentro de estas áreas, como el invernáculo, lo que hacemos es cultivar, producir plantas desde semilla o de esqueje. El invernáculo sirve para contener el calor y la humedad y eso las plantas las estimula a germinar y crecer. Y después el sector de sol es para plantas principalmente del pastizal y del espinal, donde requieren mucho sol y muy poco riego. Y el sector de sombráculo es un sector donde la mayor parte de las plantas son de selva, plantas que necesitan sombra y mucha humedad. El objetivo del paseo de flora a nivel educativo es que la gente conozca del patrimonio cultural y natural que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, plantas que tienen un paisaje y una historia que nos acompaña en nuestra propia historia. Que aprenda a que plantas con espinas, por ejemplo, no son plantas que son agresivas, sino que también puede traernos muchos beneficios, como el aromito, que tiene un aroma que se huele a kilómetros, o el tala, que de sus frutos podemos hacer un licor súper dulce y muy rico. También que sepa qué plantas pueden ser para su balcón, o plantas que atraen mariposas o colibríes, que es lo que a la mayoría de la gente le interesa también. Otro de los objetivos del Paseo de Flora es proveer al parque de plantas como árboles para ser plantadas y arbustos. También tenemos proyectos que son para intercambio con otras instituciones o con escuelas o para la misma ciudad, para el parquizado. Uno de los puntos más importantes a destacar es la educación. Es cómo el público viene y está bueno que empiecen a reconocer las plantas nativas que hay en la región de Buenos Aires, a las cercanías del Río de la Plata o del Río Paraná. Crecen mucho este tipo de plantas, está bueno empezar a reconocerlas si es que nos vamos de excursión, si es que vamos a visitar a algún familiar o si es que nos vamos a pasear también. Como ya mencioné en alguna nota en este programa, que de hecho pueden ir a ver, los residuos del ecoparque se gestionan de manera diferenciada. Hay una parte de los residuos orgánicos que van a parar al biodigestor, pueden ver la nota, le dejamos link, y a partir de lo que se produce en el digestor y otros residuos orgánicos se traen acá para poder generar compost. Es decir, lo que se utiliza en el parque se vuelve a reutilizar para que se vuelva a reutilizar después una vez que hayan crecido estas plantas. Con los residuos del ecoparque nosotros los gestionamos en nuestro sector de compost y con los residuos que el biodigestor deja lo traemos a los camillones del compost para que se biodegrade y nosotros lo utilizamos en las plantas como tierra, como abono. Después, lo que es podas o desyullado de las plantas, tenemos otro sector que es un camillón de hojas o de ramas y otro que es para chipeado. Si son ramas muy grandes, los pasamos por la chipeadora y las ponemos en este camillón para que se degrade más fácil. Como he mencionado un montonazo de veces en este programa y como he mencionado también personalmente a la gente que me rodea y que me acompaña, todas las especies son importantes, todas tienen una función específica en los ecosistemas y si vos querés tener plantas en tu patio, balcón, terraza, casa, jardín, lo que sea, planta nativas. Las aves son animales muy peculiares. De hecho, pueden ejecutar una de las pocas acciones físicamente posibles que el humano no puede, volar. Pero además de eso, su andar, que además de gracioso, tiene una particularidad que abarca a muchas de sus especies. Piensen, por ejemplo, en las gallinas, piensen, por ejemplo, en las palomas. Hoy, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del querido consultorio de dudas existenciales, hoy respondiéndole a Fernanda Mota, Fer, ¿por qué los pájaros al andar mueven la cabeza de un lado al otro?
Históricamente hubo una explicación clásica, una suerte de leyenda popular que se creía verdadera pero que en realidad era mentira. Decía que las aves movían la cabeza para poder mantener el equilibrio, ya que lo hacían al caminar. De esta forma, al realizar este simpático movimiento, le permitía caminar de manera correcta al balancear el peso del animal. Bueno, todo mentira. Alrededor de 2016-2017, se hizo viral en la red social Facebook el sticker de una paloma morada que movía la cabeza. Seguramente más de uno la puede recordar. A partir de la asociación entre el sticker de la paloma morada que movía la cabeza y que efectivamente las palomas al caminar mueven la cabeza, mucha gente empezó a tener esta duda existencial que terminó por desterrar a la teoría anterior mencionada y a darle riendas a la nueva y verdadera teoría. La verdadera razón por la cual las aves, antes dije palomas, pueden ser palomas, gallinas o múltiples especies de aves, mueven la cabeza de la forma en la que lo hacen es debido a la vista. Es básicamente la forma que tienen de ver el mundo. La cabeza meneante permite a las aves fijar momentáneamente los ojos al objeto. Al igual que el humano, mueven el ojo para enfocar la vista, pero mientras nosotros podemos moverlo libremente, a las aves les resulta más práctico mover el cuello por su longitud y flexibilidad. Este movimiento permite a los fotorreceptores de las palomas, en este caso, el tiempo suficiente, 20 milisegundos aproximadamente, para poder construir una escena constante del mundo que la rodea. Los mamíferos realizan este mismo movimiento a partir de ligeras contracciones del ojo en un movimiento que es instintivo y que proviene de conexiones neuromusculares entre los ojos y el cerebro que instintivamente rastrea movimiento. Todo esto, motivado por la viral palomita morada de Facebook, fue publicado por el portal The Wired en un estudio que a su vez estuvo respaldado por otro estudio realizado en la década del 70, donde un grupo de investigadores colocaron a un grupo de palomas sobre cintas de correr acondicionadas para que no puedan volar, las cuales caminaron sin mover la cabeza por estar justamente en un entorno móvil. Las cabezas de las aves son mucho más móviles que la de los humanos, por lo que tiene sentido que hayan evolucionado empujando la cabeza como una herramienta más efectiva para estabilizar la vista. Cuando caminan, las aves adelantan la cabeza para observar el mundo, registrar imágenes, alimentos, amenazas, y su cuerpo da el alcance. Este movimiento, al menos en las palomas, tiene nombre y apellido y es ilusión bob. Una expresión en inglés tomada a partir de la acción y la onomatopeya que realiza el animal al caminar, así que cada vez que veas una palomita mover la cabeza, ya sabes cómo se llama. Es por todo esto entonces que el famoso sticker viral, creado por la diseñadora de Florida, Sid Wheeler, la palomita morada, se mueve como se mueve. La industria de la moda. La industria de la moda encontró cómo abaratar e incrementar su producción con el uso de sustancias poco amigables con nuestra piel. Ftalatos, aditivos que mejoran la flexibilidad y duración de los textiles plásticos, se usan en bodys de bebés, estampados de pijamas y disfraces. Afectan al sistema hormonal y reproductivo. Nonilfenol, jabones para el teñido de ropa, producen irritación en los ojos, piel y alteración del sistema endocrino. Sales, alcalinos, metales pesados y químicos, su función es fijar el color en nuestra ropa. Todos ellos son altamente tóxicos. Estas sustancias están prohibidas en algunos continentes, pero la industria de la moda se caracteriza por distribuir sus talleres en todo el mundo. Esto impide un control exhaustivo de los procesos que lleva a cabo.
¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Bien sabemos que los desastres naturales son desastres y tienen un impacto más alto o más bajo dependiendo del territorio donde ocurran, ya que el territorio puede tener una mejor o peor estructura para, entre comillas, recibir a este desastre natural, este evento natural. Por eso en el día de hoy les quiero recomendar el documental El Volcán, Rescate en Huacari, que justamente se trata sobre la erupción de un volcán en Nueva Zelanda en 2019. Primero que nada les tengo que advertir que es un documental sensible, hay imágenes fuertes, hay relatos fuertes, ¿no es cierto? Bueno, la erupción del volcán se dio durante, o mejor dicho, mientras había una excursión turística a la zona y empezó a erupcionar. Vamos a conocer las consecuencias y también las causas de esta erupción. Durante el documental vamos a seguir a un grupo de rescatistas buscando personas, viendo qué onda. Es bastante complicado, es muy complejo, hay imágenes impactantes y sensibles. También una parte importante del documental es conocer sobre cómo las personas y las comunidades responden ante un evento de estas magnitudes, como lo puede ser la erupción de un volcán. Así que ya saben, El Volcán, Rescate en Huacari. Y antes de que me olvide, algo muy importante que les tengo que decir es que nos pueden seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio, pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv y en nuestro canal de YouTube, donde están todos los informes, todos los programas enteros, un canal de lujo, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita porque nosotros hacemos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.